Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 26 de Que esto, que el otro, salud. El día de hoy quise tocar un tema que, híjole, da para analizar muchas cosas y además en todas las posibilidades tiene su encanto y ahora que lo veamos, ahora que lo platiquemos me van a entender. Hoy vamos a platicar con el doctor Carlos Abascal, él es otorrinolaringólogo por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hizo un fellow en rinología y cirugía plástica facial y además tiene un diplomado en medicina del sueño por la Universidad Autónoma Metropolitana. Hoy vamos a hablar de varias cosas, pero el eje de la plática va a ser rinoceptumplastia. ¿Qué es eso? Es la cirugía de la nariz. Pero ya desde que empezamos con esta explicación, es un tema relativamente o aparentemente no tan claro, ¿no? ¿Una cirugía de la nariz es estética o es porque la gente no puede respirar correctamente? Entonces, antes de explicar eso, me gustaría que un otorrino, un excelente otorrino, nos explique lo más básico de cómo es la nariz, qué es la nariz o toda la estructura respiratoria que obedece a la zona de la nariz y cómo funciona. Doc, bienvenido. Hola, muchas gracias. Saludos. Bueno, pues primero que nada, la nariz es un órgano que está en el centro de la cara y pues justamente sirve para acelerar, filtrar, calentar el aire y pues eso nos permite respirar. Es un órgano formado por hueso, por cartílago y adentro de ella también hay unas estructuras que están formadas por hueso y cubiertas por una cubierta que es lo rosita que vemos adentro de la nariz que se llaman cornetes. Esos también en inglés se llaman turbinas o alerones y justamente como su nombre lo indica, nos ayudan a acelerar el aire y que nosotros podamos respirar mejor. Es por eso que, pues, la respiración por la boca no es tan eficiente. Uno se preguntaría, ¿por qué si la boca es más grande, por qué no podemos respirar mejor por la boca que por la nariz? Pues justamente por esto, porque pues la nariz en su conformación tiene ciertas estructuras que permiten acelerar el aire para que llegue mucho mejor a nuestros pulmones. Qué buena explicación, es simple. Eh, Más o menos, ¿dónde están los cornetes y cuál es? Porque alguna pregunta que en algún momento me han hecho niños pequeños es como, ven un cráneo, una calavera dibujada, ¿no? Realmente, y lo que me dicen es, pero papá, ¿dónde está la nariz? ¿No? Claro. Entonces, a ver, eso, Cuando nosotros vemos un cráneo, o sea, muy común ver como un esqueleto. El esqueleto, si nos damos cuenta, tiene un hoyo. Ese hoyito, en el centro de la cara se llama apertura piriforme y está conformada por varios huesos en la cara, entre ellos el hueso maxilar tiene se llaman procesos o una como espinita que crece hacia arriba y se llaman procesos maxilares. Además de eso, hasta arriba, entre las cejas, se puede decir, entre los ojos están los huesos nasales, se llaman huesos propios nasales. El resto de la nariz es cartilaginosa, es por eso que cuando nosotros nos morimos y solo queda nuestro esqueleto, solamente queda esa pequeña apertura piriforme, porque el resto es cartílago y el cartílago al ser tejido blando, pues se deshace. a ver, y entonces vamos a empezar, ya que hablamos básicamente de la anatomía o de la estructura de la nariz y de cómo funciona, esta explicación además me parece que abre la puerta, no sé si algún día lo tocaré en este podcast, pero abre la puerta a uno de los conceptos que mucha gente defiende como de buena salud, que es una respiración nasal o respirar por la nariz, como uno de los principios para mantenerse saludable. Y es interesante porque efectivamente, ¿no? Porque si los agujeros de la nariz son mucho más pequeños que los de la boca, es mucho más funcional o cómodo respirar por la nariz. Y tiene que ver con los cornetes. ¿Dónde están los cornetes? Los cornetes son un conjunto de estructuras, es un hueso, son 3 huesos que están de cada lado de la nariz. Si nosotros vemos, la nariz quedarían en la parte lateral, o sea, en la parte que está externa de la nariz. Sin embargo, son estructuras internas. Solamente las podemos ver si nosotros metemos un espejo nasal o un rinoscopio, así se llama, y podemos observarlos a simple vista.
Si nosotros los viéramos en la vista lateral, o sea, si los viéramos de ladito a través de un corte anatómico, veríamos que son como una especie de salchichitas, yo le digo así a mis pacientes. Estos cornetes, en inglés justamente se llaman turbinates o turbinas, porque funcionan como si fuera alerones de un coche de Fórmula 1 o de un avión, de manera que el aire pasa entre estos como si fuera una rendija y se calienta, se acelera y se humidifica. Entonces, la nariz, además de esto, tiene funciones de filtración de partículas. ¿Por qué? Porque también nos sirve para filtrar todos los microorganismos que son muy grandes y se puedan quedar atrapados, sobre todo en unos pelitos que están por fuera de la nariz, se llaman vibrisas, y así nosotros defendernos de ciertas infecciones. La nariz también tiene ciertas funciones inmunológicas, produciendo también sobre todo inmunoglobulina A, que nos ayuda a defendernos sobre las principales bacterias que se encuentran en el aire y en el organismo para que no nos infectemos. Muy bien. La verdad es que la explicación está muy clara, ¿no? Y viene al caso, yo creo que ya estoy pensando en otro tema que podríamos necesitar que te acompañes de nuevo, Doc. Claro, Vamos a irlo trabajando, pero viene al tema porque empezaba el episodio preguntando si una cirugía de nariz es estética opcional. Yo me quiero imaginar, porque esto no lo sé a ciencia cierta, pero me imagino que en un origen, la gente que no podía respirar de manera correcta y tenía necesidad de reparar la nariz, vamos a decirlo así. claro, Por lo tanto, el origen de la rinoceptumplastia, que es el nombre de la cirugía de nariz, es funcional, o sea, tiene fines médicos, claro. ¿correcto? Cuéntame qué pasa, ¿por qué se necesita operar una nariz? Bueno, esta es una historia muy interesante, o sea, realmente todo empezó, pues, prácticamente 2 siglos atrás, con el padre de la rinoplastia, que es Joseph, y, él, de hecho, era un cirujano que, de hecho, lo consideraban ortopedista, pero como en esas épocas eran, pues, cirugías para la guerra, había muchas mutilaciones. De hecho, la historia de la rinoplastia, pues, prácticamente viene desde India con los colgajos, nasales que se hacían nasofrontales, es la base de la cirugía plástica, ¿vale? Antes se creía que, pues, si uno quería, pues, una nariz bonita, iba con un cirujano plástico, y que si uno quería respirar mejor, iba con un otorrino. Este concepto ya ha cambiado completamente, ¿por qué? Porque se sabe que, realmente una nariz que se ve bien, generalmente respira bien. Y esto se basa en muchos conceptos anatómicos. Normalmente nosotros lo que hacemos en la práctica es analizar la nariz por dentro y por fuera para analizar la dinámica con la cual entra el aire y a través de esto hacer que uno respire mejor. Por ejemplo, el techo de la nariz es como una casita, está formado por cartílago, que son las famosas alitas. Parte de las alitas en la parte superior es como el techo de una casa. Si ese techo está muy blandito, cuando nosotros inspiramos, cuando metemos aire, la succión que genera meter aire va a colapsar el techo de esa casita. Entonces, al darle cierta rigidez, va uno a respirar mejor. Además de esto, el tabique nasal es importante porque sí me preguntan esto muchas veces en la consulta. El tabique nasal es como si fuera el mástil de una casa. En realidad no es esta parte que se encuentra arriba, eso se llama dorso nasal. El tabique nasal es una lámina formada por hueso y por cartílago que se encuentra dentro de nuestra nariz y divide la nariz en dos, en izquierda y en derecha. Las desviaciones de esta alteran el flujo nasal. El flujo nasal tiene que ser, llamamos, laminar. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ingresar directamente hacia la garganta. Si hay de repente algo que lo estorbe, ya sea como, pues, alguna estructura como un piquito de hueso que llamamos espolón, puede alterar esa dinámica respiratoria y entonces no podamos respirar mejor. A fin de cuentas, pues tanto los cirujanos plásticos como los otorrinos nos hemos estado formando mucho en esta cuestión. Ahora sí, uno de mis maestros, el doctor Irving Garduño, por ejemplo, decía que
eh, pues la nariz realmente la tiene que operar quien la opera a diario. ¿Por qué? Porque la nariz es una cosa que tenemos que operar diario para saber realmente qué es lo que hace falta y toda la dinámica respiratoria. Entonces, nos podemos echar la mano unos a otros y de hecho también nosotros como otorrinos, en mi caso, por ejemplo, que hice una formación extra aparte de mi especialidad en cuanto a cirugía plástica, pues podemos hacer las 2 cosas, tanto estética como funcional. Eso, ahí acabas de abrir la puerta a, primero, una gran explicación de qué es el tabique, porque muchas veces la gente se observa con el dorso de la nariz recto y cuando le dices que tiene el tabique Exactamente. desviado, no lo creen, ¿no? Y bueno, en mi caso, mira, no me creas, vete con el otorrino, pero cuando llegan contigo, tú sí tienes que argumentar toda la explicación. Bueno, ya con estudios de imagen, oye, es muy simple. Claro. Pero, pero justo esta puerta que acabas de abrir y que es la entrada, gran parte de los problemas controversiales que tiene la rinoceptoplastía, y es que quizás del lado médico, porque vamos a revisar dos terrenos, ¿no? El lado médico y vamos a comentar un poquito el abordaje de seguros. Del lado médico, el cirujano plástico defiende mucho que la cirugía, sobre todo estética, claramente, de la nariz, es de plástico. De pronto, el racional tendrían cierta lógica, ¿no? Y los otorrinos dicen lo que tú acabas de decir, no, no, a ver, el área de la nariz es de otorrino y yo soy el indicado para dejarla funcionando y guapa, ¿no? Bueno, eso es como las pesadillas y el qué, Ujú. ¿no? O sea, no lo vamos a dirimir en este momento. Pero si alguien se pregunta si debería ir con un otorrino o con un cirujano plástico, tú vas a decir que deben ir con un otorrino. Yo la verdad es que les diría, mira, ve con que te sientas más cómodo. Pero imagínense que ahora hay médicos como el doctor Abassi, que además de ser otorrino, tiene el fellow en cirugía plástica y rinología como para tener toda pues estas habilidades, ¿no? Esta super especialidad, por decirlo de alguna manera comprensiva para la. Bueno, a ver. Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo se tiene que operar la nariz? O sea, ¿cuándo una nariz necesita ser operada? Porque aquí ya nos vamos a ir a la frontera con los seguros, que ahorita platicamos. Bueno, aquí hay de 2 sopas. Una, es que llegan con nosotros porque no pueden respirar bien, o la que sigue porque no les gusta su nariz, ¿okey? Aquí en este caso, si no pueden respirar bien, hay 2 formas de arreglar la nariz. La primera se llama septoplastía o septumplastía, es lo mismo. Realmente, lo único que se requiere es arreglar esa lámina, que es como un poste que divide nuestra nariz por dentro, en izquierda y en derecha, y la verdad es que es una cirugía para cualquier otorrino muy rápida. La verdad es que, pues, yo creo que en 1 hora ya debe estar fuera el paciente. Es una cirugía, pues, con una recuperación bastante, bastante rápida. Ahora ya ha cambiado, yo le digo a mis pacientes que ha cambiado la cirugía a partir de 2018, ya no se usan gasas ni tapones, bueno, todavía se ocupan por muchos médicos, realmente no significa que esté mal, pero pues también ya hay otras herramientas para hacer esta cirugía mucho más cómoda. Ahora, el hablar de rinoplastia significa modificar toda la estructura externa que tiene la nariz, ya sea el dorso, la punta, pueden ser los cartílagos alares que justamente forman las alitas, y esta modificación es lo que podemos hacer con que la nariz se vea un poquito más bonita. Le llamamos que le cambiamos ciertas estructuras para que se vea diferente. Por ejemplo, si la punta está hacia abajo, quiere decir que los cartílagos probablemente estén muy largos, entonces se pueden arreglar, corregir, suturar de cierta manera para que ya estén a la altura ideal. Ahora, hablar de cirugía plástica facial involucra varios conceptos, pero en general habla de armonía facial, y la armonía la tenemos en la naturaleza, y la armonía es proporción. Entonces, la proporción debe ser de acuerdo a, cómo es la cara. Hay algo muy importante porque ahorita con todos los filtros de Instagram, TikTok, etcétera, nos la ponen muy difícil a los cirujanos porque, realmente la nariz ideal actual no existe.
realmente, si yo te puedo hablar de una persona que se me hace guapísima, Emma Watson, y si analizamos su nariz a detalle, probablemente no sea perfecta. Y aún así, realmente, pues ahorita los pacientes buscan pues una nariz que se parezca realmente a cómo se vieron exactamente pues en los filtros de Instagram. Realmente se puede conseguir algo muy similar, pero sí es importante siempre hablar con los pacientes de que probablemente pues haya ciertas cositas que no podamos corregir del todo. Oye, eso es, a ver, eso es hablando en lo estético. Sí, Y digo, voy a tocar el tema de lo que estás diciendo. Primero, creo que tengo una idea quién es Emma Watson. Emma Watson es Hermione, la de Harry Potter. Ah, sí, 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 sí la veo. Bueno, a ver, claramente esto que está diciendo el doctor, no quiero restar mérito a todos los años de estudio y práctica, porque de verdad son incontables. O sea, además eso me hace sentir viejo, ¿no? Cuando veo médicos tan jóvenes que ya traen tanta carrera, yo digo, Jesús, ya estamos envejeciendo, pero ya me dijo Lucy el episodio pasado que no. Bueno, pero no es que haya moldes, ¿no? Como que digas, bueno, voy a sacar el molde de Emma Watson, ¿no? De fulano de tal, Exactamente. y lo pongo. Es artesanal. O sea, a eso me refiero con que no quería demeritar los años de estudio. Es que justamente, o sea, la rinoplastia es apasionante porque es donde se juntan la ciencia y el arte. O sea, hablamos de una ciencia en cuestión de respirar, de todo el flujo de aire que nosotros metemos a la nariz, que no sé si haya quedado muy claro el concepto porque es algo difícil de explicar. De hecho, si vas con un ingeniero en aeronáutica, probablemente lo entienda y te lo explique, pero a nosotros no. O sea, nosotros tenemos que aplicar la ingeniería en cuestión de la respiración, el arte de hacer una nariz bonita. Ahora, la nariz bonita antes, por ejemplo, era muy mutilante. Realmente lo que hacían antes era raspar, raspar y raspar, cortar, cortar, cortar y hacer narices chiquitas que al paso de los años terminaban presentando ciertos estigmas. Por ejemplo, se les hundía esta parte de las alas y entonces ya no podían respirar porque cada que respiraban se hundía. La otra es que les quitaban mucho dorso, que es esta parte de acá arriba, y entonces pues ya se veía mal porque la transición entre luces y sombras ya no se veía bien. Entonces, realmente hablar de una cirugía de nariz es hablar justamente entre ciencia, arte, proporciones, luces, sombras. Es una cirugía muy difícil de realizar porque con un solo punto que tú pongas chueco, un solo milímetro, se va a ver estigmatizado en los pacientes. Además de esto, nosotros somos asimétricos. Tenemos que entender que la cara de de todas las personas es asimétrica. Entonces, no es lo mismo la cara del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces, cuando se hace una cirugía, por ejemplo, estética, sí necesitamos sentar al paciente, analizar sus fotos, analizar su cara para pues poder saber qué es lo que ella quiere. Ahora, si solamente quiere una cirugía funcional, también se puede hacer. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se puede trabajar la parte interna, los cornetes, y eso va a hacer que respire bien, ¿vale? Sin embargo, también existe el concepto de rinoceptoplastia funcional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una estructura dentro de la nariz que se llama válvula nasal. Esa válvula nasal es un ángulo entre el tabique, que es más, y el cartílago lateral superior, que es un cartílago que nos forma el techo de la nariz o el dorso. Ese debe de medir en teoría de 10 a 15 grados. Hay personas que por alguna razón o por una cirugía previa ya no tiene ese ángulo, entonces se puede hacer una cirugía para ampliar ese espacio con técnicas diferentes para que se pueda respirar mejor. O sea, está padrísimo. Por supuesto, yo no me acuerdo haber visto tanto detalle, que no tendría por qué ya en mi área, pero fíjense, fíjense, y todavía no nos metemos a lo financiero, ¿eh? Ya estamos hablando que desde que dijo el doctor, el cuerpo es de proporciones y eso tiene todo el sentido, o sea, todo en medicina eso lo vemos constantemente. Ejemplo, la medida del pie de cada quien
es la medida del codo a la muñeca, esto es lo que mide tu pie. Cuando tú ves el brazo dices, claro que no, ¿no? Pero yo los invito a, en este momento, literalmente, midan su pie contra su codo y su muñeca y van a ver que ahí cabe el pie perfectamente. Y entonces la nariz va a tener proporciones con respecto a la estructura de la cara, etcétera, etcétera. Y esas proporciones es parte de la discusión del arte, que tampoco es algo que veamos habitualmente en medicina, pero ya cuando estudiar, etcétera, estudias otros temas y el arte tiene mucho que ver con proporciones en todas las obras de arte. No sé si en todas, ¿no? No quiero, tampoco soy experto en arte, pero bueno. Ahora, este tema de los ángulos, lo está diciendo el doctor, ya suena a arquitectura. O sea, Claro. yo conozco muy buenos arquitectos, la verdad. Le mando un saludo a Rafa Betancourt, le mando un saludo a Mario Bautista. Y bueno, claro, ellos yo los veo como, bueno, yo no los veo, ¿no? Pero yo sé que hacen este tipo de diseños y miden ángulos, efectivamente, que sea funcional, luces, sombras, temperaturas, lo que me estás describiendo, ¿no? En medicina, lo más importante es que funcione bien. Como lo acaba de explicar el doctor Carlos, si una cirugía estética termina siendo disfuncional, ya no sirve. Y la gente, por bien que esté, va a querer llegar a que le reparen eso. ¿Y eso se repara? Sí, o sea, de hecho, justamente citando a uno de mis maestros nuevamente, para que una nariz, para poder hacer una casa, él decía, necesitamos pues cemento, cal, arena, grava. La nariz está formada por hueso y cartílago. Entonces, cuando tenemos una cirugía previa, habitualmente lo que se hace es quitar las partes del cartílago que están chuecas o que están desviadas. Y también, pues, se hacen ciertos cortes en el hueso. Entonces, lo que tenemos que hacer es reparar todo eso y volver a construir de nuevo. Tenemos que desbaratar la nariz nuevamente para volverla a hacer. ¿Qué necesitamos? Pues probablemente en esos casos de cirugías previas se necesita cartílago extra. ¿De dónde sacamos ese cartílago extra? La nariz ya no lo va a tener, entonces necesitamos pedir de otro lado. Hay muchos cirujanos que ocupan cartílago de oreja y hay cartílago de costilla. Ajá, ese cartílago, la verdad es que el mejor que se puede usar es para cirugías de reconstrucción es la costilla. ¿Por qué? Porque la oreja, si nosotros vemos, pues es un tejido aguadito y aparte es curvo, entonces no nos va a permitir dar soporte. Además, si vemos diferencias histológicas, pues tú sabes realmente que existe el fibrocartílago, que es un cartílago fibroso, laxo, y ese es el de la orejita. Entonces, no nos sirve. ¿Qué hacemos con el cartílago de la costilla? Pues hacemos como unas laminitas, como si fueran tabiques, para poder, a partir de eso, reconstruir zonas que pues estaban, pues así como se habla de un colapso cuando un edificio se cae en un terremoto, así en la nariz también. O sea, si el techo está colapsado, ponemos ciertas vigas para poder realmente hacer una nariz de nuevo. Es decir, no es cosa menor, ¿sale? Bueno, a ver, dando seguimiento a esto que estamos platicando y voy a aprovechar esta dinámica para decirlo, ¿no? Es más, no para decirlo, preguntarlo. Normalmente te piden cirugías funcionales o Ujú. cirugías estéticas. ¿A mí? Sí, claro. Las 2. O sea, ¿por qué? Porque realmente como, yo tengo la formación en cirugía plástica facial, pues entonces, casi siempre viene, bueno, es que no me gusta mucho esta parte de mi nariz, y pues entonces ya, la verdad es que sí enseñamos trabajos previos, enseñamos, todo lo que hemos hecho, explicamos estos conceptos, cómo se puede formar, que a veces es necesario, abrir la para quitar ciertas desviaciones que están sobre todo hasta arriba, en la parte de hasta arriba del mástil es muy difícil poderlo corregir si nosotros hacemos la cirugía nada más por dentro, o sea, la pura cirugía, este, pues no llamarla como funcional, sino la pura septoplastía, si solamente hacemos eso, es muy difícil corregir algunas desviaciones.
Entonces ya conociendo cómo se comporta la nariz, a veces es más fácil explicarle al paciente y recomendarle por una u otra cirugía. Ahora, también hay casos en los que pues también tenemos que poner pues literalmente límites a los pacientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen una percepción alterada de su imagen, que eso es algo muy común, y entonces van a querer, pues, algo desproporcionado, que era lo que estábamos hablando. Realmente tienes que tener, pues, bien el concepto de cómo quieres hacer y escoger también muy bien a los pacientes. A fin de cuentas, pues, una cirugía de este tipo se basa en la confianza. En el momento en que se pierde la confianza en alguno de los 2, esto realmente, pues, ya no es bueno y ya no es bueno operar. Pero la gran mayoría de las veces, pues, me la piden funcional y estética. Es que el mercado en general se mueve mucho más por lo estético en general. No me refiero al mercado médico. O sea, las cremas venden mucho más, obviamente dermatología, maquillajes, lociones, todo eso, ¿no? Y me parece que hay gente que se puede dejar, si no le importa lo estético, es más. Y hay gente que dice, yo me veo bien, pero no respiro bien, se puede dejar así la nariz Claro. sin tocarla. Eso abre la puerta a que nos metamos en el terreno de lo financiero. Y aquí voy a aprovechar para dar una explicación muy básica, muy gentil, como trato de que sean las explicaciones en el podcast, eh, en el que las aseguradoras están o tienen un objetivo de resarcir o reparar los daños financieros consecuencia de padecimientos, enfermedades o accidentes. Es decir, si te enfermas o si te golpeas y necesitas una reparación porque algún órgano o algún tejido se dañó, le hace la nariz o alguien se fracturó un brazo, bueno, claramente amerita atención. Si la nariz se enferma, no es motivo de rinoceptoplastía, no es algo que estamos platicando hoy, pero si se infecta los cornetes y hay que repararlos, que eso no tiene tanto que ver con lo estético, bueno, va de la mano, ¿no? Es funcional, es necesario, pues. Eso no es de que a veces la gente tenga que esperar, ¿no? Y las aseguradoras lo cubren de acuerdo con los límites que contrataron los pacientes o los asegurados, dependiendo de la cara con la que lo vean. Pero hay gente que llega, o que históricamente ha llegado, y ha argumentado casos funcionales para aprovechar y hacer una cirugía funcional. Eso sucede. Aquí es cuando todo el mundo seguramente dijo, ay, sí, por supuesto que a ver, todo el gremio médico lo sabe, todo el gremio asegurador lo sabe, y por eso se están poniendo distintas limitantes. Ahora, ¿qué pasa con la gente que la nariz funciona perfectamente bien y solo quiere una cirugía estética? Ya independientemente del seguro, ¿no? O sea, si solamente quieren una cirugía estética, o sea, si tienen seguro, pues ahí no aplica, pues. De O sea, porque el seguro de entrada, o sea, te cubre de enfermedades preexistentes, ¿no? no, te cubre enfermedades que no sean preexistentes. Exactamente, de enfermedades que no sean preexistentes. Justamente eso iba. Si ya desde antes de contratar el seguro te habían operado o algo así, pues realmente y ahí ya no te lo cubre. Si solamente quieren, pues algo estético, la verdad es que es lo más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque realmente tienen todo el cartílago que podemos aprovechar para hacer la forma más bonita. Realmente, pues la forma triangular que tiene la nariz, algunos detallitos se van modelando con cartílago que nosotros resecamos del mismo tabique. Nosotros tenemos que respetar el plano vascular, o sea, donde están los vasos sanguíneos en la nariz, para que no haya ninguna consecuencia. ¿Qué consecuencias puede haber si alguien que no sabe realmente cómo manejar una nariz se pone a hacerlo? Pues puede haber una perforación septal. ¿Qué quiere decir esto? Que adentro de la nariz haya un hoyo que comunica las dos partes de la nariz, se comunica la parte izquierda con la derecha y eso se siente como si sacáramos la cabeza por la ventana. Realmente, o sea, no respirarías absolutamente nada. Ahora, si sabemos cómo hacerlo, pues podemos agarrar este pedacito de cartílago que nosotros queremos sin debilitar la nariz, que eso es algo muy importante. Nosotros tenemos ciertas medidas para saber cómo tenemos que recortar el cartílago para no debilitar esa nariz. Y entonces así nosotros con eso vamos recortando, modelando para ponerlo en las diferentes estructuras y que la nariz ya se vea mucho más bonita.
¿cómo haces la evaluación? O sea, porque esta pregunta genuinamente yo no la sé y es, tú eres el artesano, el artista que llegan y dicen, no, yo creo que así se va a ver bonita y tú decides cómo, o hay algún programa incluso para... Sí, de hecho, cada vez es más común de que los pacientes te pidan algo que se llama simulación. Es como de, okey, sí me quiero operar, pero ¿cómo me voy a ver? Entonces, ese es un reto para el cirujano y para el paciente, ¿por qué? Porque si tú te comprometiste a hacer algo parecido a lo que le estás, platicando al paciente, pues eso es lo que tienes que entregar. O sea, es como entregarle una maqueta a un arquitecto a alguien a una persona y que termines entregándole algo completamente diferente, pues obviamente te va a reclamar. Ahora es un arma de 2 filos, ¿por qué? Porque la nariz depende de muchas cosas para poder verse bien. Ahorita, podemos tocar esos factores, pero, por ejemplo, la piel y los cartílagos son muy diferentes en los diferentes tipos de personas. Por ejemplo, la nariz latinoamericana en general es una nariz con muy poco soporte. ¿Qué quiere decir? Que el cartílago que tenemos para trabajar es muy escaso y aparte es muy laxo. De hecho, si la mayoría de nosotros tocamos nuestra nariz, vamos a sentir cómo se hunde. En una nariz que es más fuerte, como por ejemplo la tienen muchos europeos, el cartílago es muy duro. Entonces eso nos permite trabajar mejor, mejorar el pronóstico de la rinoplastia. Ahora, la piel es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú hagas una escultura y la cubras con una sábana, que era otra cosa que decía uno de mis maestros. No es lo mismo que la cubras con una sábana porque así pues se va a ver todo el relieve de la escultura. Si de repente a esa misma escultura tú le pones una de esas colchas de tigre o de esas colchas muy gruesas, pues la verdad es que solo se va a ver cierto bulto. Entonces, pieles muy gruesas, cartílagos muy laxos, y escasos, son muy difíciles de trabajar. De hecho, hay cirujanos que, pues, una rinoplastia primaria de entrada, cartílago costal. ¿Por qué? Porque se tiene que evaluar todo esto. Se ve la piel, se ve la cantidad de cartílago, se ven desviaciones septales. O sea, hay desviaciones que tenemos por dentro que son tan intensas o tan marcadas que tenemos que quitar, pues, esa parte, y esa parte de cartílago no nos va a servir para volver a hacer, pues, como un ladrillito y ponerlos en la nariz y hacerla más bonita. Realmente, el evaluar, a un candidato a rinoplastia, pues, es bastante trabajo. Además de esto, pues, no en las funcionales, pero sí se tienen que tomar fotos en las estéticas. ¿Por qué? Porque allí nosotros en esas fotos analizamos cada defecto que hay. Entonces, allí nosotros le planteamos al paciente, mira, ¿sabes qué? Esto está así, podemos hacer esto hasta cierto límite, ¿vale? También tenemos que entender que la nariz es un tejido vivo, entonces no es como una casa que la construiste y quedó así, dependemos también de factores de cicatrización. ¿Por qué? Porque la cicatrización es un tejido que retrae y entonces jala hacia ciertos puntos. Entonces también son muy importantes las consultas posoperatorias porque nosotros vamos modelando cómo va esa inflamación, cómo va esa cicatrización para que todo esté en su lugar. Bueno, vamos a dejar ya un poquito de lado, aunque era el tema eje, ¿no? Creo que ha sido muy clara la explicación de rinoplastia, me encantó, muy bien, doc. No me sorprende, por supuesto, ya lo sabía, pero me encantó. Pero es que ya dijimos que los otorrinos llevan algo de artistas, algo de arquitectos, por supuesto, mucho de médicos, mucho de médicos. Y si ustedes creen que les faltaba algo a los otorrinos, también podrían ser abogados, ¿no? Y me voy a explicar un poco mejor. Una de las cosas que atienden los otorrinos es la roncopatía, que, que no sabemos cómo esté eso, ya alguien nos podrá decir, pero la gente que ronca tiene mayor riesgo de divorciarse, de separarse, que aquella que no ronca, ¿no? Entonces, cuéntame de los ronquidos como causa de divorcio. Bueno, No, pero al final como
pues, resolverlos, ¿no? Cómo mejora la vida de alguien. Acabas de tocar un tema que también me apasiona muchísimo y me apasiona porque yo lo sufro. O sea, ¿Tu pareja hay un ronca o tema, qué? no, yo ronco. Okey. Hay un tema que es muy importante que se llama apnea obstructiva del sueño. ¿Y qué quiere decir esto? Que dejamos de respirar cuando nosotros estamos dormidos. ¿Esto por qué pasa? Pues generalmente es por el peso de los tejidos que hay en el cuello, ¿ok? La mayoría de la gente piensa que es por la nariz. Sin embargo, eso es parcialmente incorrecto. Si nosotros metemos aire por la nariz, realmente no producimos ninguna vibración. Pero si nosotros metemos aire por la boca, empieza a vibrar los tejidos blandos, que es el paladar, pues en general los músculos faríngeos y la lengua. La vibración es más del paladar que de todos los otros tejidos, pero es lo que produce el ronquido. Ahora sí, el ronquido puede estar exacerbado porque no respires por la nariz. Si hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? No respiro nada por la nariz y la ves y sí está desviado, tiene los cornetes grandes y esto hace que ronquen, pues sí, parcialmente. ¿Por qué? Porque si no pasa aire por la nariz, pues tenemos que abrir la boca para estar respirando. Sin embargo, el ronquido, como lo dice la palabra roncopatía, quiere decir, patía significa enfermedad o viene de patológico, y nosotros hemos normalizado el roncar. El roncar, de hecho, no está bien, o sea, ni en niños ni en adultos, y hasta en las caricaturas vemos las famosas zetas de que todo el mundo está roncando. Roncar significa que está entrando menos aire del que debería entrar a nuestros pulmones. Ajá. Y el siguiente paso de que nosotros estemos roncando es la apnea, o sea, que se cierre completamente la vía respiratoria y entonces no entre nada de aire. Si no entra nada de aire, yo lo que le digo a mis pacientes es como, a ver, Eduardo, trata de aguantar la respiración ahorita 2 minutos. Pues, ¿qué va a pasar? Pues tu corazón se va a empezar a acelerar, tu presión se va a aumentar, tu hígado va a aumentar la cantidad de glucosa, tu páncreas la cantidad de insulina, y eso nos va a producir problemas cardiovasculares a largo plazo, tanto que hay un artículo que menciona que hasta un 30% de riesgo de un infarto o un evento cardiovascular cerebral en los próximos 10 años si es que no se atiende el ronquido. Ahora, probablemente son síntomas que algunos los normalizan. Imagínate que tú estás dormido y cada que tengas una apnea, ¿qué quiere decir esto? Que estamos roncando y de repente dejamos de roncar. Entonces, en ese momento que dejamos de roncar, nos estamos ahogando. En ese momento tu cuerpo, tu cerebro despierta, pero tú no te das cuenta. Se llaman microdespertares. Esos microdespertares fragmentan el sueño. El sueño tiene varias etapas, las detallaremos después, pero no se cae en sueño profundo. Y entonces la gente se levanta con una sensación de boca seca, como que no durmió absolutamente nada, como que de que siente que se acaba de acostar y realmente no descansó absolutamente nada, tiene problemas de atención durante todo el día, en fin, la verdad es que es muy importante, sobre todo en personas que son trabajadoras de transporte. Imaginemos que un piloto o chofer de camión tenga estos problemas, que es bastante común, y no se atienda. Puede quedar dormido porque tu cuerpo te pide que duermas a medio camino. Otro maestro mío decía que es más peligroso una persona con apnea del sueño, con somnolencia excesiva, que un borracho. ¿Por qué? Porque el borracho manejando todavía alcanza a reaccionar. Sin embargo, el que tiene privación de sueño, se llama, ya no alcanza a reaccionar, se va de frente contra todo y pues es causa de muchísimas muertes y accidentes viales. Entonces el tema de ronquido y apnea sí se tiene que tratar. Bueno, no, ya estaba. Es que te iba a decir, con base en lo que dices, una de las causas es sobrepeso, Sí. o obesidad, por supuesto, ¿no? Hemos tocado al cansancio en diferentes foros, pláticas aquí, por supuesto. El hecho de comer bien, hacer ejercicio, ser moderados, representa buena salud para todos los frentes, o sea, en todos lados. Y bueno, una raya más al tigre, ¿no?
¿Qué tratamiento recibe la gente con, qué opciones de tratamiento? Porque hay varias Esto varía posibilidades. mucho, me gusta mucho la palabra opciones. ¿Por qué? Porque nos casamos normalmente con el tratamiento principal y que nosotros en medicina le llamamos gold standard, que es la presión positiva. ¿Qué es la presión positiva? Es un aparato que nos manda aire a cierta presión para que nuestra vía respiratoria ya no se cierre. La presión es variable, pero para algunas personas, sí tiene que ser una presión bastante alta. Entonces, literalmente sienten como si sacaran la cabeza por la ventana y no pudieran estar respirando mucho. Ahora, eh, ¿qué otras opciones hay? Necesitamos evaluar bien la vía respiratoria. La vía respiratoria viene desde la nariz y la boca hasta los bronquios, bronquiolos. Realmente todo eso, cualquier cosa que se ponga en el camino nos puede causar apnea obstructiva. Hay casos, sobre todo en los niños, principalmente en la que las amígdalas y las adenoides, que son las famosas anginas, están tan grandes que esas obstruyen al momento de respirar. En el caso de los adultos, lo más frecuente es que haya mucha grasa en el cuello por obesidad o que al contrario tengan algo de microgenia o micrognatia. ¿Qué quiere decir esto? Tengan la mandíbula pequeña y más metida de lo común, o que tengan la lengua muy grande. Esto también se ha visto muy relacionado. Otros problemas más raros serían, pues, más inferior en la vía respiratoria, como lo puede ser la epiglotis, que a veces es un cartílago que nos protege de no ahogarnos cuando estamos pasando saliva, pero a veces es demasiado laxo. Entonces, cuando nosotros respiramos, se hace como cierta succión y esa misma tapita que nos protege para no ahogarnos hace que nos ahoguemos. Ahora, este tema que estabas diciendo de los divorcios por ronquido es algo súper frecuente y algo súper común, que de hecho la mayoría de la gente va a buscarnos, a los especialistas en sueño, porque se van a divorciar más de que vayan a tener un problema cardiometabólico importante. Oye, esto, es que además, bueno, sí, ¿no? Eso es sabido. Me vino a la mente una idea que como buen artista, como como persona que seguramente aprecias el arte, y probablemente en todas sus variables, o en algunas, si tú escuchas un ronquido facial contra un ronquido laríngeo, contra un ronquido epiglótico, no se escuchan igual. No, no se escuchan igual. De hecho, en la laringe y en la epiglotis probablemente no escuchan ronquido. ¿Por qué? Porque esas estructuras no vibran. Realmente lo que vibra es el paladar. En esos casos se presentan apneas. O sea, Y solo se apaga la en respiración. esos casos es raro porque normalmente se da el tratamiento principal, que justamente es la presión positiva, se llama CPAP, pero en esos casos el CPAP les empeora porque les manda más presión. Entonces las estructuras que están muy blanditas se cierran. Es ahí donde entramos también los otorrinos. ¿Por qué? Porque el sueño lo vemos un equipo de especialistas, o sea, lo vemos maxilofaciales, otorrinos, neumólogos, neurólogos, psiquiatras, medicina interna, y la Bueno, verdad es que todo tenemos que ver. ¿Por qué? Porque el sueño es una etapa en la cual pasamos 8 horas dormidos. ¿Qué quiere decir? 30% de nuestra vida pasamos dormidos y prácticamente nadie sabe del tema. Ahora, ¿en dónde entramos nosotros? Pues si no está funcionando, se puede optar por la alternativa quirúrgica. Entonces nosotros tenemos que hacer un estudio que se llama DISE, por sus siglas en inglés, que significa Drug Induced Sleep Endoscopy, o sea, endoscopía del sueño inducida por fármacos, en la cual, pues, en quirófanos se pone un sedante, así como si sedaras a cualquier animal, y se coloca una camarita que se llama fibroscopio para nosotros observar qué es lo que se está cerrando en la vía respiratoria cuando estamos dormidos. Cuando ya sabemos qué es lo que se está cerrando, se puede optar por hacer ciertos procedimientos quirúrgicos en estas estructuras. Ahora, hay otra alternativa que también es muy nueva, que la hacen muchos los odontólogos, que sí necesitan tener una formación en sueño, que se llama dispositivo de avance mandibular. ¿Qué quiere decir esto? Es como si fueran unas guardas en las cuales se hace un poquito hacia adelante la mandíbula y eso abre un poquito la vía respiratoria.
no todos son candidatos, pero si hablamos de tratamiento de apnea obstructiva del sueño, el principal sigue siendo no quirúrgico, que es la presión positiva. También podemos optar por alternativas quirúrgicas. Y por último, también podemos optar por el dispositivo de avance mandibular. En algunos de los casos no necesitan pues ni la presión positiva ni la cirugía y con esto solito se cura. Pero pues sí necesitamos formar tanto médicos, que eso es algo súper importante, que a veces nos tenemos un recelo bastante intenso unos con otros, y cuando no tenemos que hablar, tenemos que colaborar entre todos. Creo que tenemos que dejar los recelos a un lado para poder tratar mejor al paciente. Ya esa conducta, yo creo, y la mayoría de los que venimos aquí participamos en red, en esta red, Carlos, yo creo que ya todos somos con una visión mucho más moderna, mucho menos Claro. recelosa, porque no tiene sentido. Sí, y hablando también como de cirujanos plásticos y otorrinos, que justamente es la eterna guerra. Tengo varios maestros que, pues, la verdad es que, pues, o sea, ahora sí que para todos hay. La verdad es que si tú eres bueno, van a ir contigo y el chiste es estar preparado para, pues, ofrecerle lo mejor al paciente y no debería importarnos quién debe operar la nariz, si un cirujano plástico o un otorrino. Digo, perdónenme a las dos especialidades, ¿no? Pero es como la discusión de las quesadillas con queso o Claro. sin queso. Eso la verdad es que depende de cada caso. Oye, Doc, la verdad es que estuvo espectacular. Yo creo que además se me va de volada el tiempo. Eh, Como ya sabes, te voy a pedir 3 recomendaciones. Un libro, una película y una canción. Híjole, mira, un libro, probablemente es un libro que no es novela ni nada, pero justamente venía pensando cuál recomendarles. Y es un libro que puede cambiar vidas y se llama Querer no es poder. Es un libro que leí cuando estaba en la carrera, llevaba una materia que se llama Prevención de Adicciones y la verdad te abre el panorama para ver cómo una adicción empieza desde todo el entorno que tiene la gente. Y hay cosas a las que puede ser adicta cualquier persona, como pues una relación, un objeto, etcétera. Y eso es un libro padrísimo. La verdad es que creo que quería ser un poquito original para recomendarles un libro diferente. Querer no es poder. Querer no es poder. Y es bastante bueno. La verdad es que creo que una película, híjole, ¿qué tema? No, hombre, el que más te guste es para que te conozcan. Híjole, mira, pues la verdad es que yo soy muy fan de la saga de Star Wars. Ah, bueno, ya, bienvenido. Vas a Definitivamente, venir otra vez. o sea, creo que tiene la dualidad entre el bien y el mal, rayos láser, naves por doquier, tiene historia, tiene muchas cosas. O sea, yo soy fan de las trilogías de El Señor de los Anillos, muchas cosas. La verdad es que películas sí soy de ese tipo, soy medio geek. Va. ¿Cuál? ¿Cuál es la que más te gusta de Star Wars? Yo creo que la 3. El episodio 3. El episodio 3, que es cuando pues cambia entre el bien y el mal. Aparte, esto ya no es una película tan viejita, o sea, realmente ya empezó toda la tecnología. Me gusta mucho esa. Muy bien. Bueno, ¿y una canción? Una canción. A ver, ¿cuál será buena? Yo soy muy fan del rock, entonces, no lo sé. A ver, de rock, ¿de qué grupo? Tu canción favorita, ¿no? Mi canción favorita. Mm, tengo ahorita todo en la mente de Ricky García. Pues, hombre, puede ser rock en español, rock en inglés, rock argentino, no sé, lo que tú quieras. Bueno, a ver, de las primeras canciones que me empezaron a gustar, Ya no jalaba de Panda. Panda es mi grupo favorito y aunque tienen mucho hate, siempre será mi grupo favorito y así seré, es parte de mí. Fíjate que hay un podcast que es del Cabrón de las Ventas Ajá. y dice él en alguno de los episodios que una señal o un indicador de que tienes fans es el volumen de hate que tienes. Entonces, pues mira, son indicadores. De este lado hay que verlo como indicador. Doc, pues muy bien. Muchas gracias por acompañarme. Estuvo Muchas gracias padrísimo. por Yo la creo que invitación. abre la mesa para que tengamos más temas que venir a platicar.
probablemente profundizar en sueño, hablar de otros trastornos quirúrgicos de otorrino y por lo pronto, que esto que el otro, salud. Salud.